Durante casi 20 años te sentaste frente a tu televisión a ver cómo una mujer impartía justicia. La viste regañar a maridos infieles. La viste defender a madres abandonadas. La viste destapar mentiras, resolver herencias, mandar a callar a los abusivos con una sola mirada. Y cada vez que ella levantaba el mazo y decía sus dos palabras, tú sentías que el mundo, por un instante, era un lugar más justo. Caso cerrado. Pero hoy te voy a contar algo que te va a cambiar la forma de recordar ese programa para siempre. Porque mientras tú creías estar viendo la verdad más cruda de la vida real, la mujer detrás de ese estrado tenía su propio caso. Uno que nunca salió en cámara. Uno de verdad. En un tribunal de verdad. Y la persona que la arrastró hasta ese tribunal, la que la demandó por una fortuna, no fue una enemiga ni una desconocida. Fue la mujer que estuvo a su lado más de una década. La que la ayudó a construir todo lo que tú admirabas. Detente en esa idea un segundo. La doctora Polo se hizo famosa juzgando traiciones. Maridos que engañaban a sus esposas. Socios que se robaban entre sí. Familias que se destrozaban por dinero. Miles de veces, desde su estrado, miró a la cámara y le explicó al público cómo una persona puede destruir a otra. Y mientras hacía eso, mientras se volvía la experta más famosa del continente en traiciones ajenas, su propia historia se iba escribiendo en la sombra. Una traición de las suyas, de las que ella juzgaba, pero esta vez con ella en el centro. La que juzgaba traiciones fue traicionada. La que resolvía pleitos terminó en un pleito. La que le cerraba el caso a todo el mundo tenía el suyo abierto, de par en par. Y lo más increíble es que tú nunca lo supiste. Durante años seguiste viéndola, admirándola, creyendo que esa mujer lo tenía todo bajo control. Mientras tanto, lejos de tu pantalla, se libraba una de las guerras más amargas de la farándula latina. Una guerra de millones. Una guerra entre dos mujeres que un día se amaron y se admiraron. Hoy te la voy a contar entera. Sin inventos. Con lo que de verdad se sabe. Y con el respeto que merece una historia donde, al final, las dos perdieron. Su nombre es Ana María Polo, la doctora Polo. Y el programa es Caso Cerrado, ese que millones de personas en todo el continente creyeron, durante años, que era 100% real. Hoy vas a descubrir lo que pasaba detrás de esas cámaras. Y no es lo que te imaginas. Vas a descubrir 4 cosas. Primero, la verdad sobre si los casos que tanto te conmovieron eran reales o estaban actuados. Te lo van a contar los mismos actores que se sentaron en ese estrado y te vas a enterar de cuánto les pagaban por hacerte llorar. Segundo, ¿quién era de verdad la mujer que construyó este imperio junto a la doctora Polo? Una mujer cuyo nombre la mayoría de la gente nunca escuchó, aunque sin ella, Caso Cerrado quizá no habría existido. Tercero, la traición. La demanda millonaria que partió en dos a estas dos mujeres y la verdadera razón detrás de ese pleito. Esto es lo que más te va a indignar. Y cuarto, el secreto mejor guardado de todos. Porque resulta que la reina indiscutible de la televisión hispana, la dueña aparente de un imperio, no era dueña ni siquiera del nombre de su propio programa. Te voy a avisar cuando llegue cada una de las 4. Pero para entender cómo se llega a una traición así, primero tienes que entender la máquina que la hizo posible. Y esa máquina empezó a funcionar a principios de los años 2000, en una época en que la televisión en español en Estados Unidos estaba descubriendo una mina de oro. La fórmula era sencilla y genial. Pones a una abogada de verdad, con título, con carácter, detrás de un estrado. Le llevas a gente común con problemas comunes. Y dejas que el drama se cuente solo. Nada de actores caros. Nada de escenografías costosas. Solo conflicto humano puro, del que engancha, del que no puedes dejar de ver. Y esa fórmula cayó en el momento perfecto, porque a principios de los años 2000, la comunidad latina en Estados Unidos era una audiencia gigantesca y un poco olvidada. Millones de inmigrantes que trabajaban duro, lejos de su tierra, y que al llegar a casa querían escuchar su idioma y ver historias que entendieran. La televisión en español era compañía.
un puente con lo que habían dejado atrás. Y la doctora Polo se volvió una de las voces de ese puente, entrando cada tarde a las cocinas, a las salas, a los cuartos de planchar de millones de hogares. Para mucha gente que vivía sola, esa mujer era casi una presencia diaria que regañaba, aconsejaba y ponía orden. Por eso el programa creció tanto. No vendía solo drama, vendía cercanía. El programa primero se llamó Sala de Parejas y arrancó el 2 de abril de 2001. Eran pleitos de matrimonios, celos, infidelidades. Funcionó tan bien que en 2005 lo convirtieron en algo más grande y le pusieron el nombre que tú conoces. Caso Cerrado. 18 temporadas. 1578 episodios. Transmitido en más de 20 países. Un fenómeno que convirtió a Ana María Polo en una de las mujeres más famosas y reconocibles de todo el mundo de habla hispana. ¿Y quién era esta mujer que de repente estaba en todas las salas de Latinoamérica? Una abogada cubana, nacida en La Habana y criada en el exilio, titulada por la Universidad de Miami. Una jurista de verdad, no un personaje inventado, aunque mucha gente dudara de eso durante años. Tenía algo que no se aprende en ninguna facultad. Una presencia que llenaba la pantalla. Esa autoridad natural que hace que, cuando habla, todo el mundo se calle. Por eso la cámara la amó. Por eso el público la adoptó como si fuera de la familia. Y el programa se metió tan hondo en la cultura latina que sus frases se volvieron parte del idioma de la calle. La gente repetía sus expresiones, imitaba su forma de regañar, cerraba sus propias discusiones con un caso cerrado dicho con su mismo tono. Hubo parodias en media docena de países. Hubo memes. Hubo imitadores. Caso Cerrado dejó de ser un programa para convertirse en un fenómeno cultural que cruzaba generaciones. Lo veían las abuelas. Lo veían las madres. Y hoy lo descubren los nietos en clips de internet. Pero, ¿por qué la gente lo creía tan real? Por una razón muy simple y muy poderosa. Porque las historias, aunque estuvieran dramatizadas, tocaban heridas verdaderas. La infidelidad que tú viviste, el hijo que no reconocieron, la herencia que dividió a tu familia, el marido que abandonó. Tú te veías reflejada en ese estrado, y cuando algo te toca tan de cerca, dejas de preguntarte si es actuado. Simplemente lo sientes verdad. Esa fue la genialidad del invento. Y también, como vas a ver, parte de la trampa. Y aquí es donde tengo que pararte, porque hay un nombre que tú nunca escuchaste, y sin ese nombre nada de esto habría sucedido. Detrás de la doctora Polo, en la sombra, lejos de las cámaras, había otra mujer. Se llamaba Marlene Key. Era la productora ejecutiva del programa, la que movía los hilos detrás del telón mientras la doctora brillaba enfrente. Y según contaron después varios medios, Marlene Key no era solo su socia de trabajo. Era también su compañera de vida. La persona con la que Ana María Polo compartió más de una década. Recuerda ese nombre, Marlene Key, porque ese nombre dentro de unos minutos lo va a cambiar todo. Las dos juntas formaron una empresa, una sociedad para producir y manejar el negocio que estaban construyendo. Una en la luz, dando la cara, siendo el rostro que el público adoraba. La otra detrás, organizando, produciendo, decidiendo. Eran un equipo, eran socias, y durante años esa combinación funcionó como una máquina perfecta de hacer dinero y de hacer historia en la televisión hispana. Imagínate la escena de esos primeros años. Las dos jóvenes, llenas de ambición, levantando algo de la nada, discutiendo ideas hasta tarde, celebrando cada logro como propio, soñando con lo grande que podía llegar a ser todo aquello. En ese momento ninguna de las dos imaginaba que algún día estarían en lados opuestos de una demanda. En ese momento eran cómplices. Eran las dos contra el mundo. Y esa es la parte más triste de todas las traiciones, mi gente. Que siempre, siempre empiezan con amor, con confianza, con dos personas que habrían jurado que nunca, jamás, se harían daño. Nadie te traiciona sin haberte querido primero. Por eso duele tanto. Porque la puñalada siempre viene de la mano que antes te acarició.
Quizá tú sabes lo que es construir algo con alguien, un negocio, una familia, un sueño. Y quizá tú sabes también lo que duele cuando esa persona, la que lo levantó todo contigo, se convierte en la que te quiere destruir. Eso es exactamente lo que les pasó a estas dos mujeres. Pero todavía falta para llegar ahí. Porque antes de la guerra hay que entender el reino. Y ese reino se construyó sobre un secreto que millones de espectadores jamás sospecharon. Porque la gran pregunta, la que se hacía todo el mundo en voz baja, la que generaba peleas en las casas y discusiones en el trabajo, era una sola. ¿Eso que sale en Caso Cerrado es de verdad? ¿Esa gente que llora, que grita, que confiesa cosas terribles delante de millones de personas está diciendo la verdad? ¿O nos están tomando el pelo a todos? Durante años nadie lo supo con certeza, hasta que empezaron a hablar las personas que se sentaron en ese estrado, y lo que contaron dejó a más de uno con la boca abierta. Pero esa pregunta, la de si el programa era real o no, por más jugosa que sea, es apenas la puerta de entrada. Porque hay un escándalo mucho más grande escondido detrás. Uno que no tiene que ver con actores ni con guiones. Uno que tiene que ver con dinero de verdad, con amor de verdad y con una traición de verdad. El escándalo de los casos actuados es lo que todo el mundo comenta. La traición de Marlene Key es lo que casi nadie conoce. Y para cuando lleguemos ahí, vas a entender que el caso más impactante de toda la historia de Caso Cerrado nunca se transmitió, porque era el de la propia doctora. Para entender lo que destaparon, primero hay que entender cómo se cocinaba un episodio de Caso Cerrado, porque eso no se improvisaba. Era una fábrica que producía drama todos los días, a un ritmo que ningún programa normal podría sostener. Decenas de casos por semana. Historias de traición, de abuso, de herencias, de hijos perdidos, saliendo en cadena una tras otra sin parar. Y para alimentar esa máquina, hacía falta materia prima constante. Hacía falta gente dispuesta a sentarse en ese estrado y contar una historia que hiciera llorar al público. ¿De dónde salía toda esa gente? Ahí está el primer secreto. Piensa en las matemáticas de ese programa. Para tener material que transmitir todos los días durante años, en más de 20 países, hacían falta cientos y cientos de historias. Cada una con sus personajes, su conflicto, su giro, su desenlace. Ninguna persona, por dramática que sea su vida, tiene una historia nueva cada día. Pero la máquina sí necesitaba una cada día. Y a veces, varias. Una televisión que devora historias a esa velocidad no puede esperar a que la vida real se las traiga. Tiene que salir a buscarlas, a fabricarlas, a producirlas como quien produce pan. Por eso existía toda una maquinaria detrás. Gente que reclutaba participantes, gente que escribía o ajustaba las historias, gente que repartía papeles. Una industria entera dedicada a producir todos los días ese drama que tú creías que simplemente llegaba solo, traído por la vida. No llegaba solo. Lo construían. Aquí viene lo primero que te prometí. La verdad sobre si Caso Cerrado era real o actuado. Con los años, varias de las personas que aparecieron en el programa empezaron a hablar. En redes sociales, en videos que se hicieron virales, confesaron lo que de verdad pasaba detrás de cámaras. Y la versión que más se repitió fue esta. Muchos de los casos estaban basados en historias reales, sí, pero a la hora de llevarlos a la pantalla, no siempre eran los protagonistas verdaderos los que aparecían. En su lugar, contrataban actores, personas que pasaban por un casting, que recibían un guión y que aprendían su papel en cuestión de horas. Uno de ellos, un actor colombiano que trabajó en producciones conocidas, lo contó sin rodeos en un video. Dijo que mucha gente le preguntaba si los casos eran reales o ficticios, y que él respondía con la verdad. Que la mayoría de las historias salían de hechos reales, pero que los protagonistas, por vergüenza o por miedo, no se atrevían a contar su propia historia frente a las cámaras, así que contrataban actores para representarlas. Describió cómo era el proceso. Te daban un guión el mismo día. Lo estudiabas en unas 3 horas. Salías al estrado,
Hacías tu papel y listo. ¿Y cuánto pagaban por eso? Según contaron varios de estos actores, las cifras andaban entre los 160 y los $300 por participación. A quienes venían de fuera de Miami, donde se grababa el programa, les cubrían además el vuelo, el hotel por unos días y la comida. $160. Esa era la tarifa por sentarse en ese estrado y hacer que toda Latinoamérica creyera que estaba viendo un pedazo de vida real. Y aquí hay un detalle fascinante que explica por qué funcionaba tan bien. Según contaron varios participantes, había algo que sí era 100% auténtico: las reacciones de la doctora Polo. Porque a ella, según se ha dicho, no le contaban los casos de antemano. Se iba enterando conforme avanzaba el programa, igual que el público. Por eso sus regaños, su indignación, su sorpresa, se sentían tan genuinos. No estaba actuando que se sorprendía de verdad. Los actores traían el guión aprendido, pero la jueza reaccionaba en vivo, sin red, con la historia cayéndole encima en el momento. Esa mezcla, drama preparado por un lado y reacción real por el otro, era la receta secreta, lo que hacía que ni el espectador más desconfiado pudiera estar seguro de dónde terminaba la verdad. Imagínate el set. Llegabas a Miami. Te daban unas hojas con tu personaje y tu conflicto. Tenías unas pocas horas para metértelo en la cabeza. Y de repente estabas frente a las cámaras, frente a esa mujer de mirada penetrante, llorando o gritando o suplicando, mientras millones de personas en sus casas se tragaban cada lágrima como si fuera la cosa más real del mundo. Salías de ahí con tu cheque de $200, y tu historia inventada quedaba grabada para siempre, repitiéndose por años, conmoviendo a generaciones que jamás sabrían que aquello fue un papel aprendido en una mañana. Hubo un testimonio todavía más fuerte. Una persona que dijo haber reclutado gente para el programa contó que un día, cuando una de las actrices no pudo presentarse, le tocó a ella misma dramatizar un caso. Un caso durísimo sobre una enfermedad y unos celos. Y aclaró que nada de eso le había pasado en la vida real, que simplemente le tocó interpretarlo. Confesó que ese caso años después lo seguían transmitiendo, y que se lo habían pagado precisamente por ser un caso fuerte, de esos que el público no olvida. Piensa en lo que eso significa. Esa persona contó una historia de enfermedad y celos que no era la suya, que jamás vivió frente a las cámaras. Y por la fuerza de su actuación, por lo bien que lloró y suplicó, ese caso se volvió uno de los favoritos. Tan favorito que lo siguen pasando hasta hoy. En este preciso momento, en alguna casa de algún país, hay alguien viendo ese caso, conmoviéndose con él, contándoselo a una amiga como si fuera real. Sin saber que la mujer que llora en la pantalla cobró por hacerlo y se fue tranquila a su casa esa misma tarde. Esa es la magia oscura de la televisión. Una lágrima falsa, bien hecha, puede vivir para siempre y engañar a millones durante años. Y ojo, que esto no quiere decir que todo fuera mentira. Muchos de los que pasaron por el programa insistieron en lo mismo, que las historias salían de hechos reales, que la producción a veces compraba los derechos de casos verdaderos y luego contrataba actores para representarlos, porque las personas reales no querían dar la cara. O sea que el dolor existió de verdad, en alguna parte. Solo que quien lo contaba frente a ti no siempre era quien lo había sufrido. Una verdad prestada, contada por una boca alquilada. Ahora piensa en todas las veces que te sentaste a ver ese programa. Piensa en todas las veces que lloraste con una de esas historias. En todas las veces que te indignaste, que te pusiste de parte de la víctima, que sentiste el drama como si fuera de tu propia familia. Y ahora resulta que, en muchos de esos casos, la persona que llorabas era un actor que cobraba $200 y que había aprendido su papel esa misma mañana. Duele un poco, ¿verdad? Sentirse engañado siempre duele. Pero no te enojes todavía, porque la propia doctora Polo tiene una respuesta para esto. Y su respuesta es más interesante de lo que crees. Y déjame decirte algo antes de seguir, porque sé lo que muchas de ustedes están sintiendo en este momento. A lo mejor te da un poco de rabia enterarte de esto. A lo mejor sientes que te vieron la cara durante años.
Pero quiero que pienses una cosa, que ese programa, real o actuado, te acompañó. Te entretuvo en tus tardes solas. Te hizo reír, te hizo indignarte, te dio tema para conversar con tus amigas y con tus vecinas. Y eso que sentiste fue real, aunque la historia no lo fuera. Tus emociones nunca fueron falsas. Tu compañía nunca fue mentira. Así que no te sientas tonta por haber creído. Creíste porque tienes buen corazón, porque te conmueve el dolor ajeno, porque sabes ponerte en el lugar del otro. Y eso, mi gente, es algo bueno de ti, no algo de lo que avergonzarse. Porque cuando le preguntaron una y otra vez si su programa era una farsa, Ana María Polo nunca lo negó del todo, pero tampoco aceptó la palabra mentira. Lo que ella decía era otra cosa. Decía que las historias eran reales, pero no precisas. Que los participantes no eran actores en el sentido de que se inventaran todo. Que eran personas que reflejaban realidades, situaciones que de verdad le pasaban a la gente, aunque la historia no fuera exactamente como le había sucedido a quien la contaba. En sus propias palabras, defendió que el valor de Caso Cerrado estaba en que cada historia, aunque estuviera dramatizada, le había pasado a alguien de verdad, en algún lugar. Hasta llegó a decir que a veces tomaban casos que estaban pendientes en cortes de Estados Unidos, casos legales reales, y los recreaban para el público. Y la verdad es que en eso tenía un punto difícil de discutir. Porque, ¿qué es peor? ¿Que una persona real exponga su tragedia más íntima frente a millones y quede marcada para siempre? ¿O que un actor cuente esa misma historia, protegiendo a la víctima real, y aún así enseñe la lección? Visto así, dramatizar no era engañar. Era una forma de contar verdades duras sin destruir a quien las vivió. La doctora lo defendía con orgullo. Decía que el valor estaba en que la historia, en el fondo, le había pasado a alguien, y que mostrarla podía ayudar a otros que estuvieran pasando por lo mismo. Tú podías estar viendo el caso de una actriz, sí, pero el problema que esa actriz representaba, la infidelidad, el abandono, el abuso, le estaba pasando de verdad a miles de mujeres que la veían desde su casa. Y para ellas, esa lección era real. Aunque la cara fuera prestada. Así que la próxima vez que alguien te diga que Caso Cerrado era pura mentira, tú ya sabes la respuesta completa. Era verdad disfrazada de show, historias reales contadas con caras prestadas. ¿Y sabes qué? Tenía algo de razón. Porque la prueba más grande de que esas historias conectaban con la realidad de la gente llegó de un lugar insospechado. Nada menos que un presidente latinoamericano, en pleno ejercicio de su cargo, compartió en sus redes sociales un caso de la doctora Polo. Lo usó para ilustrar un punto sobre la sociedad. Lo presentó como un reflejo de la realidad. Piénsalo. Un jefe de Estado, un hombre que maneja un país entero, tomó un caso de ese programa y lo trató como un espejo de la vida real. Esa es la magia y el truco de Caso Cerrado al mismo tiempo. Estaba dramatizado, pero tocaba algo tan verdadero que hasta los poderosos lo tomaban en serio. Y este debate, el de si era real o no, dividió a la gente durante años. En las redes sociales, las discusiones eran feroces. Unos juraban que todo era mentira y que no pensaban volver a ver el programa. Otros defendían que real o no, las historias enseñaban algo y entretenían. Hubo quien escribió dolido que había llorado con un caso y luego se enteró de que era falso. Hubo quien confesó, entre risas, que él mismo había participado y que la gente se lo creía todo. El programa se volvió tema de conversación no solo por sus historias, sino por el misterio de si esas historias eran verdad. Y ese misterio, lejos de hundirlo, lo hizo más grande. Porque nada engancha más que algo que no sabes si creer. Y aquí hay una verdad incómoda que vale la pena decir. A todos nos gusta sentirnos engañados de vez en cuando si el espectáculo es bueno. Vamos al cine sabiendo que es ficción y aún así lloramos. Vemos una telenovela sabiendo que es inventada y aún así sufrimos. Caso Cerrado jugaba en esa frontera deliciosa entre lo real y lo actuado y por eso atrapaba. El problema no era que dramatizaran. El problema para muchos era que nunca lo dijeron del todo claro. Que te dejaban creer que era 100% verdad. Y descubrir que te dejaron creer algo que no era, eso sí molesta.
aunque en el fondo una parte de ti siempre lo sospechó. Esa era la genialidad del negocio. Vender drama dramatizado como si fuera testimonio puro, y hacerlo tan bien que nadie podía distinguir del todo dónde terminaba la verdad y dónde empezaba el guión. Un negocio que generó millones. Millones que había que repartir. Y aquí es donde una historia bonita se convierte en una historia peligrosa. Porque mientras un negocio crece, mientras hay para todos, las sociedades suelen aguantar. Los socios sonríen. El dinero tapa las grietas. Pero cuando hay mucho en juego, cuando lo que se reparte ya no son monedas, sino fortunas, las grietas se abren. Aparece la pregunta de quién aportó más. ¿Quién merece qué? ¿A nombre de quién está cada cosa? Y esas preguntas, mi gente, han destruido más relaciones que cualquier infidelidad. El dinero no corrompe a la gente. El dinero revela lo que la gente siempre fue, pero que la falta de dinero mantenía escondido. Un imperio del tamaño de Caso Cerrado, repartido entre dos personas que ya no estaban de acuerdo, era una tragedia esperando a suceder. Y sucedió. Y ahí, en el reparto de esos millones, es donde empieza la verdadera guerra de esta historia. Porque la mujer que producía toda esa maquinaria desde las sombras, la que recuerdas que te pedí que no olvidaras, Marlene Kay, no iba a quedarse callada para siempre. Y lo que ella reclamaba lo cambiaba absolutamente todo. Para entender la guerra, tienes que conocer a la mujer que la declaró. Y esa mujer, durante años, fue la persona más cercana a Ana María Polo. Aquí viene lo segundo que te prometí. ¿Quién era de verdad Marlene Kay? Marlene Kay no era una empleada cualquiera. Era la productora ejecutiva de Caso Cerrado, el cerebro detrás de la producción. Mientras la doctora Polo daba la cara, mientras era el rostro que todos reconocían, Marlene era la que armaba el rompecabezas detrás del telón. La que organizaba, la que decidía, la que hacía que la maquinaria funcionara día tras día. Sin un rostro fuerte enfrente, no hay programa. Pero sin alguien que lo produzca todo detrás, tampoco. Y esa alguien era Marlene. Y aquí quiero que entiendas algo del mundo de la televisión, porque casi nadie lo sabe. El productor es el dueño invisible de un programa. Es quien consigue el dinero, quien arma el equipo, quien negocia con la cadena, quien decide qué se graba y qué no, quien resuelve los 1000 problemas que estallan cada día detrás de cámaras. El presentador llega, brilla y se va. El productor está antes de que lleguen las luces y sigue ahí cuando ya todos se fueron a casa. Por eso, en muchos casos, el verdadero poder de un programa no lo tiene la cara famosa, lo tiene la persona que nadie conoce. Y Marlene Kay tenía ese poder. El poder silencioso, el de los papeles, el de los contratos, el de los nombres registrados. Piénsalo así. Tú veías a la doctora Polo y pensabas, ella es Caso Cerrado. Ella manda. Ella decide. Y en cierto sentido era verdad, porque su talento sostenía todo. Pero en el sentido que de verdad importa, el del negocio, el de la propiedad, había otra persona con un control que tú jamás imaginaste. Una persona que un día iba a usar ese control como un arma. Porque el que controla los papeles al final controla todo, aunque no salga en pantalla, aunque nadie sepa su nombre, aunque el mundo entero aplauda a otra. Las dos formaron una empresa juntas, una sociedad cuyo nombre lo dice todo, The Key to Polo Enterprises. La llave hacia Polo, una compañía que se encargaba de producir el programa y en la que las dos tenían intereses compartidos. Eran socias en el papel, eran un equipo en la práctica, y según contaron varios medios, eran también pareja en la vida. Aquí quiero ser muy claro contigo, porque en este canal no afirmamos lo que no está confirmado. La relación sentimental entre ambas la han descrito Marlene Kay y la prensa. Ana María Polo, fiel a su costumbre de no hablar nunca de su vida íntima, jamás la confirmó ni la negó. Pero lo que sí es un hecho, lo que nadie discute, es que estas dos mujeres compartieron más de una década. Trabajo y vida, negocio y algo más. Todo mezclado en la misma persona. Y fíjate en el nombre que le pusieron a su empresa. The Key to Polo. La llave hacia Polo. En inglés, la palabra key significa llave.
pero también era el apellido de Marlene. O sea que en ese nombre estaban las dos, Polo y Kay, la estrella y la llave que abría su mundo. Un nombre que sonaba a complicidad total, a dos vidas entrelazadas en un solo proyecto. Piensa en el amor y la confianza que hace falta para ponerle a tu empresa un nombre que las une a las dos para siempre. Y piensa en lo que duele que, años después, ese mismo nombre termine en una demanda. Lo que nació como un símbolo de unión acabó convertido en el campo de batalla. ¿Así de cruel puede ser el destino con las cosas que empezaron bien? Y ahí, mi gente, está la semilla de toda tragedia. Cuando la persona que amas es también tu socia. Cuando tu casa y tu negocio tienen la misma puerta. Cuando el dinero y el corazón se meten en la misma cuenta. Porque mientras todo va bien, esa mezcla es una bendición. Construyes con la persona que más quieres. Y cada logro es de los dos. Pero cuando algo se rompe, esa misma mezcla se convierte en una bomba. Ya no puedes separar el pleito de pareja del pleito de negocio. Ya no sabes si lo que duele es la traición del amor o la traición del dinero. Y todo, absolutamente todo, queda enredado en el mismo nudo. ¿Cuántas veces lo has visto en tu propia familia? Hermanos que montan un negocio juntos y terminan sin hablarse. Matrimonios que abren un local y acaban destruyéndose en los tribunales. Amigos de toda la vida que dejan de serlo por una sociedad que salió mal. Cuando se mezcla el afecto con el dinero, casi nunca termina bien. Y la doctora Polo, la mujer que en su programa juzgaba exactamente este tipo de pleitos todos los días, estaba a punto de vivir uno en carne propia. Durante años, mientras Caso Cerrado crecía y crecía, esta sociedad parecía indestructible. El programa se volvió un imperio. Telemundo lo transmitía a todo Estados Unidos, y además cedió parte de los derechos a televisoras de toda Latinoamérica. De México a Argentina, de Colombia a Perú, la doctora Polo entraba a las casas cada tarde. Y detrás de ese fenómeno, en la oficina, en la producción, estaba Marlene Key, viendo cómo lo que las dos habían levantado se convertía en una de las cosas más grandes de la televisión hispana. Y aquí hay una pregunta que casi nadie se hace, pero que es la clave de todo. Cuando dos personas construyen un imperio juntas, ¿quién se lleva el crédito? La que da la cara. Siempre. El público no aplaude al productor. El público no conoce el nombre de quien organiza todo detrás. El público ama el rostro que ve en la pantalla. Y ahí, poco a poco, se va sembrando un resentimiento silencioso. Porque una de las dos se vuelve mundialmente famosa, querida, idolatrada. Y la otra, la que puso el mismo esfuerzo o más, sigue siendo invisible. Imagínate lo que es trabajar igual de duro que alguien, o más, y ver cómo esa persona se lleva toda la gloria mientras a ti nadie te conoce. Al principio lo aceptas, después te duele, y un día, el dolor se convierte en otra cosa. No sabemos si fue eso lo que pasó entre ellas. Nadie puede meterse en la cabeza de otro. Pero lo que sí sabemos es que en toda sociedad donde una persona brilla y la otra queda en la sombra, tarde o temprano alguien empieza a preguntarse si el reparto fue justo. Y cuando además hay sentimientos de por medio, cuando esas dos personas se quisieron, la herida es doble. Porque no solo sientes que te quedaste sin lo que te tocaba, sientes que la persona que amabas dejó que pasara. Pero algo en algún momento se quebró. Según se ha contado, entre las dos empezaron a surgir enfrentamientos, choques sobre la producción, sobre cómo se manejaba el negocio, sobre las decisiones. Y la relación, esa que había durado más de 10 años, comenzó a deteriorarse. Marlene Key terminó retirándose del programa. La que había sido el motor detrás del trono, la que había producido el imperio, se fue. Y aquí pasa algo que tú, si has vivido lo suficiente, conoces de sobra. Las relaciones largas no se rompen de un día para otro. Se van rompiendo despacio, en pequeñas batallas diarias, en silencios cada vez más largos, en discusiones que ya no se resuelven. Primero dejan de estar de acuerdo en las cosas grandes. Después, hasta en las pequeñas. Y un día se dan cuenta de que ya no son un equipo, sino dos personas atrapadas en el mismo barco, remando en direcciones contrarias. Eso, mezclado con dinero, con poder,
Con un imperio de por medio, es una receta para el desastre. Porque ya no peleas solo por amor o por orgullo. Peleas por lo que vale millones. Y cuando una sociedad así se rompe, cuando dos personas que lo compartieron todo se separan en malos términos, queda una pregunta enorme flotando en el aire. ¿De quién es lo que construyeron juntas? Esa pregunta, la de quién se queda con qué, es la que destruye a las familias y a las parejas, y es la que estaba a punto de explotar en la vida de la mujer más famosa de la televisión hispana. Porque Marlene Kaye no se fue en silencio, no desapareció, se preparó. Y un día, la mujer que durante más de una década estuvo a la sombra de la doctora Polo dio un paso al frente, y lo que hizo sacudió a toda la farándula latina. Y aquí quiero que pares un segundo y pienses en lo que significa preparar algo así. No se trata de un arranque de rabia, no es una pelea de un día, de esas que se gritan y se olvidan. Llevar a alguien a un tribunal exige tiempo, abogados, dinero, paciencia. Exige juntar papeles, reunir pruebas, construir un caso pieza por pieza. Exige sobre todo una decisión fría. Voy a ir contra esta persona con todo lo que tengo. Eso quiere decir que, para cuando Marlene Kaye dio el paso, ya hacía tiempo que en su corazón algo se había roto del todo. El amor, si lo hubo, ya se había convertido en otra cosa. En cuentas pendientes. En una deuda que cobrar. Y eso, mi gente, es lo más triste de cualquier historia de amor que termina mal. Que llega un día en que la persona que te conocía mejor que nadie usa todo lo que sabe de ti en tu contra. Lo que Marlene Kaye hizo fue llevar a la doctora Polo a un tribunal. A un tribunal de verdad, de los que ella juzgaba en la ficción todos los días. La jueza más famosa de la televisión hispana se convirtió, de la noche a la mañana, en la demandada. Detente a saborear esa ironía, porque es de las más crueles que da la vida. Durante casi 20 años esta mujer fue la autoridad, la que decidía, la que escuchaba a las dos partes, las miraba a los ojos y dictaba quién tenía la razón. Tú la veías y pensabas que esa mujer lo controlaba todo, que tenía la última palabra, que nadie podía con ella. Y de repente, en la vida real, le tocó el otro asiento, el del que tiene que explicarse, el del que es juzgado, el del que espera, con el corazón en la mano, la decisión de otro, la que repartía justicia, sometida a la justicia, la que cerraba casos ajenos, con el suyo abierto sobre la mesa de un juez de verdad. No hay mejor recordatorio de que nadie, por poderoso que parezca, está por encima de la vida. Hoy estás arriba, dictando sentencias. Mañana puedes estar abajo, esperando la tuya. Y la doctora Polo, que tantas veces le dijo a la gente que la vida da vueltas, lo vivió en carne propia. La rueda giró, y esta vez le tocó a ella estar del lado de abajo. Aquí viene lo tercero que te prometí, la traición. La demanda que partió esta historia en dos. La cifra que Marlene Kaye reclamó no era pequeña, $2 millones. Y la demanda se basaba en dos cosas concretas. La primera, los derechos del nombre del programa. Caso cerrado. La segunda, según una fuente cercana citada por la prensa, la extracción de una cuenta que ambas compartían. Una cuenta de más de $500 000. Dicho de otra manera, Marlene Kaye acusaba a la doctora Polo de usar de forma ilegal un nombre que, según ella, le pertenecía, y de haberse quedado con un dinero que era de las dos. Detente en cada una de esas dos acusaciones, porque cada una es una bomba. La primera, el nombre. Que la marca más valiosa de la televisión hispana, ese título que vale una fortuna en licencias y repeticiones, estaba a nombre de Marlene y no de la doctora. La segunda, el dinero. $500 000 que según la demanda salieron de una cuenta compartida. $500 000. No es una cifra cualquiera. Es el tipo de dinero que separa familias para siempre. Y aquí está lo que más duele de un pleito así. Que cada una de esas dos mujeres, en algún momento, confió tanto en la otra, que compartieron una cuenta bancaria, y no hay gesto de confianza más grande que ese. Poner tu dinero y el de otra persona en el mismo lugar.
Creer que nunca, jamás, esa persona te fallaría. Esa misma cuenta, ese mismo símbolo de confianza absoluta, terminó convertida en la prueba número 1 de la guerra. Así de rápido se voltea todo cuando el amor se acaba. Lo que un día fue confianza, al otro día es evidencia. Esta historia, que había estado dando vueltas en secreto desde hacía años, explotó públicamente cuando dos personas decidieron hablar. Un actor y periodista llamado Erich Concepción y un productor llamado José Antonio Horta, que se presentaba como cofundador del programa. Ellos mostraron evidencias del proceso judicial y contaron los detalles ante un canal de televisión por internet. Y cuando esa noticia salió, fue una bomba. Porque para el público la doctora Polo era intocable. Era la autoridad, la mujer firme, la que tenía todo resuelto. Verla de repente convertida en el centro de un escándalo legal, demandada por su ex socia, salpicada por revelaciones sobre cuentas y derechos, rompió la imagen perfecta que millones tenían de ella. La gente no lo podía creer. La doctora Polo demandada, la que juzga a todos, en un juicio de verdad. Las redes se llenaron de comentarios, unos defendiéndola a capa y espada, otros encantados con el escándalo, esos que disfrutan ver caer a los que estaban arriba. Y en medio de todo ese ruido, la protagonista no decía nada. Dejaba que la tormenta rugiera sin ponerle ni una palabra suya. Y las palabras de Concepción fueron contundentes. Explicó que se demandaba por el uso ilegal del nombre Caso Cerrado, que según él estaba a nombre de Marlene, y por la extracción de aquella cuenta de más de $500,000. Y añadió un detalle que pinta el ambiente de guerra. Dijo que todo esto venía aderezado con la manera en que la doctora Polo había enfrentado a toda la producción que tenía relaciones con Marlene. Pero la voz que más pesó fue la de la propia Marlene Key, porque ella habló, dio entrevistas, y dijo, con todas sus letras, algo que dejó helado a más de uno. En sus propias palabras, estoy reclamando una división equitativa del negocio. El nombre Caso Cerrado es mío, pero le otorgué la licencia a Telemundo. Actualmente, la licencia de ese nombre la tiene Telemundo. Fíjate en lo que está diciendo ahí, porque es enorme. Marlene Key sostiene que ella reclama una división equitativa del negocio. Equitativa, es decir, partes iguales. Lo que está diciendo, en el fondo, es que ese imperio fue de las dos, mitad y mitad, y que a la hora de repartir no se repartió justo. Que ella puso tanto como la doctora, pero que no recibió lo mismo. Y esa palabra, equitativa, es una palabra que esconde años de resentimiento. Es la palabra de alguien que siente que dio todo y recibió menos. Que ayudó a ser rica y famosa a otra persona mientras ella quedaba en la sombra. No sabemos quién tiene la razón. Solo un tribunal puede decir eso, con los papeles en la mano. Pero el dolor que hay detrás de esa palabra, ese sí lo entendemos todos. El dolor de sentir que te quedaste con las migajas de algo que ayudaste a construir entero. ¿Lo escuchaste bien? El nombre Caso Cerrado es mío. Lo dijo la mujer que estuvo más de una década al lado de la doctora Polo. El nombre del programa que hizo famosa a Ana María Polo, el nombre que tú asocias con ella y solo con ella, según Marlene Key, nunca fue de la doctora. Era de Marlene, y ella se lo había prestado, en forma de licencia, a la cadena. Guarda eso, porque ese detalle es la llave de todo el final de esta historia. Ahora quiero que te pongas en el lugar de esta mujer por un momento, no de la famosa, de la persona. Imagínate construir algo durante más de 10 años con alguien. Compartirlo todo. El trabajo, la casa, los planes, la vida. Y que un día esa misma persona, la que estuvo a tu lado en cada paso, se siente frente a un juez y te diga que le debes $2 millones. Que lo que tú creías que era de los dos, en realidad era de ella. Que el nombre con el que el mundo entero te conoce no te pertenece. No hay dinero que compense ese tipo de dolor, porque no es solo un pleito legal. Es descubrir que la persona en quien más confiabas ahora te ve como una deuda que cobrar. Y al revés también duele. Porque si le preguntas a Marlene Key, ella te dirá que la traicionada fue ella.
que ella puso el cerebro, el trabajo, los derechos y que la fama y la gloria se las llevó la otra. Que ella quedó en la sombra mientras la doctora se quedaba con el aplauso del mundo. En estas historias casi nunca hay un solo villano. Hay dos personas que se quisieron, que construyeron algo enorme y que terminaron convencidas, cada una, de que la otra fue la mala. Y entre las dos versiones, en el medio, queda la verdad, repartida en pedazos que quizá nunca se junten del todo. Y eso es lo más humano y lo más triste de toda esta historia. Porque es muy fácil ver a estas dos mujeres como buenas o malas, como villana y víctima. La farándula adora esas etiquetas. Pero la realidad casi nunca es así de simple. Lo más probable es que las dos tuvieran razón en algo. Que Marlene de verdad sintiera que le habían quitado lo que era suyo. Y que Ana María de verdad sintiera que estaban tratando de arrebatarle lo que ella había hecho grande con su cara y su talento. Dos personas que se quisieron, que confiaron una en la otra, que pusieron su vida en el mismo proyecto. Y que terminaron mirándose desde lados opuestos de una sala de tribunal. No hay nada más doloroso que eso. Que la misma persona con la que construiste tus mejores años se convierta en tu adversaria. Que el amor y el negocio se pudran juntos hasta que no quede nada, solo papeles, abogados y rencor. Y lo más amargo es que ninguna de las dos gana de verdad. Aunque una se quede con el dinero, aunque la otra se quede con el nombre, las dos perdieron lo único que no se compra. Perdieron lo que tuvieron. Perdieron los años buenos, los que ya no vuelven. Perdieron a la persona que un día fue su cómplice. Eso no lo arregla ningún juez. Eso no lo cierra ningún caso. ¿Y qué hizo la doctora Polo ante todo esto? Lo que mejor sabe hacer: callar. Fiel a su costumbre de no hablar nunca de su vida privada, no confirmó ni negó las versiones. No salió a defenderse en los programas de chismes. No dio entrevistas llorando. Siguió en sus redes, con su público, como si la tormenta no fuera con ella. Cualquier otra estrella, en su lugar, habría salido a defenderse. Habría dado entrevistas, habría llorado en cámara, habría contado su versión para ganarse la simpatía de la gente. Es lo que hace el medio cuando lo atacan. Convierte su drama en contenido, en titulares a su favor. La doctora Polo hizo lo contrario. No le dio al escándalo ni un minuto de su voz. Cerró la boca y siguió con su vida. Hay una fuerza tremenda en eso. Hoy casi todos gritan su dolor para que los compadezcan. Ella eligió cargar el suyo en privado. Aunque ese silencio también tuvo su costo, porque cuando tú no cuentas tu historia, otros la cuentan por ti, y casi nunca a tu favor. Pero esa tormenta, aunque ella no la nombrara, tuvo consecuencias muy reales. Porque este pleito, según se contó, empezó a sacudir los cimientos del imperio. Se llegó a hablar de que, por culpa de esta guerra legal, Caso Cerrado podría salir de la parrilla de Telemundo. Y recuerda lo que pasó después. En medio de todo este lío, en 2018, el programa empezó a desaparecer de la pantalla. La cadena dijo que era por el Mundial. Pero ahora que conoces la guerra que se libraba detrás, esa explicación se queda corta, ¿no te parece? Y piénsalo desde el lado de Telemundo, porque ellos también estaban metidos en este enredo. La cadena tenía la licencia del nombre del programa. Y de repente, las dos personas que estaban detrás de esa marca se enfrentaban en un tribunal. Para una empresa grande, eso es un dolor de cabeza enorme. Nadie quiere transmitir un programa cuyo nombre está en disputa legal. Nadie quiere quedar en medio de una guerra entre dos socias. Así que es perfectamente lógico pensar que ese pleito hizo que la cadena empezara a poner distancia. Que lo que parecía un simple cambio de parrilla por el fútbol tuviera, debajo, una razón mucho más complicada. Un programa que de repente molesta. Una estrella envuelta en líos. Una marca con dueño en duda. Así funciona este mundo, mi gente. Cuando hay problemas legales, las explicaciones públicas suelen ser las más bonitas, pero las razones verdaderas casi siempre se quedan guardadas, lejos de las cámaras, en las oficinas donde se toman las decisiones de verdad. El litigio venía de tiempo atrás. Según los datos que se hicieron públicos, todo había empezado a moverse en los tribunales desde el año 2016. Años de pleito.
Años de abogados, de papeles, de audiencias, mientras el público seguía viendo a la doctora Polo resolver con una sonrisa los problemas de los demás, sin imaginar que ella cargaba el suyo propio, enorme, en silencio. La que sentenciaba a todos, sentada del otro lado, esperando que un juez de verdad decidiera su destino. Y fíjate en la línea de tiempo, porque cuando la ordenas, todo encaja de una forma escalofriante. El pleito empieza a moverse en 2016. En 2018, el programa de repente desaparece de la pantalla de Telemundo y la cadena lo explica con el Mundial. En 2019, Caso Cerrado se acaba para siempre y se habla de cansancio y de fin de contrato. 3 golpes seguidos. Y los 3, mirados de cerca, tienen la sombra de esta guerra legal detrás. ¿Casualidad? Puede ser. Pero cuando una estrella en su mejor momento empieza a tambalearse justo cuando enfrenta una demanda millonaria de su ex socia, la casualidad empieza a parecer otra cosa. Piensa en lo que significa vivir así durante años. Levantarte cada mañana sabiendo que hay un caso abierto contra ti. Ir a grabar, ponerte el maquillaje, sentarte a juzgar pleitos ajenos y al terminar el día reunirte con tus abogados para hablar del tuyo. Sonreír en cámara mientras por dentro cargas un proceso que podría costarte millones y, peor todavía, que te enfrenta a alguien que fue parte de tu vida. Eso es lo que nadie vio. Eso es lo que había detrás de cada sonrisa de esa mujer en sus últimos años de programa. Un pleito que le dolía en el bolsillo y en el corazón al mismo tiempo. Y los que destaparon todo no se guardaron nada. El productor que se presentó como cofundador del programa aseguró que él había estado ahí desde el principio, que sabía cómo se habían hecho las cosas y que la versión que el público conocía estaba muy lejos de la realidad. Mostraron papeles. Mostraron lo que decían ser pruebas del proceso. Y lo soltaron todo en televisión, ante las cámaras, para que el mundo entero se enterara de la guerra que se libraba lejos de los reflectores. De repente la mujer que controlaba el relato de todos los demás había perdido el control de su propio relato. Otros estaban contando su historia por ella. Y ella, fiel a su silencio, los dejó hablar. Y piensa en lo difícil que es esa posición. Cuando alguien sale en televisión a contar tu vida, a mostrar tus papeles, a dar su versión de tu pleito más íntimo, lo normal es desesperarse. Querer responder. Gritar que es mentira. Exigir que se callen. Defender tu nombre. La doctora Polo no movió un dedo. Dejó que hablaran. Dejó que el mundo escuchara una sola versión, la de ellos, sin darle la suya. Para mucha gente eso parecía debilidad o hasta culpa. Pero conociendo a esta mujer, era otra cosa. Era el cálculo frío de alguien que sabe que en el chisme, el que responde alimenta el fuego y el que calla deja que el fuego se apague solo. Porque ella, mejor que nadie, conocía las reglas del circo. Se había pasado 20 años dentro de él. Sabía que el escándalo necesita 2 voces para vivir, y le negó la suya. Esa fue su forma de pelear. No con palabras, con ausencia. Y mientras ese pleito avanzaba, quedaba en el aire la pregunta más grande de todas, la que da sentido a esta historia completa. Si el nombre Caso Cerrado de verdad le pertenecía a Marlene Key, entonces, ¿qué era exactamente lo que poseía la doctora Polo? ¿De qué era dueña la mujer que parecía dueña de todo? La respuesta es el secreto más revelador de toda esta historia. Y es lo cuarto que te prometí. Aquí viene lo cuarto que te prometí. El secreto del nombre. Durante años, tú creíste que la doctora Polo era la dueña absoluta de Caso Cerrado. Su nombre, su programa, su imperio, su mazo. Todo parecía suyo. Pero según lo que reveló la propia Marlene Key, la verdad era muy distinta. El nombre del programa, esa marca que vale millones, no estaba a nombre de la doctora. Estaba a nombre de Marlene. Y Marlene se lo había licenciado a Telemundo. O sea que, si esa versión es cierta, la mujer que era la cara del programa, la que lo hizo famoso, la que le puso su talento y su rostro durante casi 20 años, no controlaba la marca que la hizo gigante. Pero espera, porque aquí hay un matiz importante, y este canal no te va a contar las cosas a medias. Que no fuera dueña del nombre no quiere decir que se quedara sin nada.
La doctora Polo, durante casi 20 años, ganó muy bien. Llegó a tener varios horarios en la cadena. Hizo una fortuna con su trabajo, con su imagen, con los frutos de su talento. Lo suyo, lo que de verdad le pertenecía, era algo que ningún papel le podía quitar. Su nombre propio, su prestigio, el cariño de millones de personas. El programa podía llevar un nombre registrado a favor de otra, pero la doctora Polo era Ana María Polo, y eso no estaba en venta ni en licencia. Al final, el verdadero imperio de una persona no es una marca ni un contrato, es el lugar que ocupa en el corazón de la gente, y ese nadie se lo pudo quitar. Por eso, aunque perdiera el pleito por el nombre, hay una batalla que la doctora Polo nunca podría perder. La del recuerdo. La de seguir siendo, para ti y para millones, la jueza que les hizo compañía toda la vida. Detente a pensar en la ironía de esto. Es brutal. La jueza más poderosa de la televisión hispana, la que decidía quién tenía la razón en cada pleito, la que repartía justicia con su mazo, no era dueña de su propio nombre artístico más valioso. Lo tenía otra persona. Lo tenía la cadena. La reina, resulta, reinaba sobre un trono que no le pertenecía. Y esa, mi gente, es la verdad más cruda de la televisión. Imagínate descubrir eso. Imagínate que toda tu vida pública, tu fama, tu identidad misma, estén pegadas a un nombre que, en los papeles, no es tuyo. Que mañana, si las cosas salen mal, podrías perder el derecho a usar el nombre con el que el mundo entero te conoce. Para la doctora Polo, Caso Cerrado no era solo un trabajo, era ella. Su nombre estaba fundido con el del programa. Una no existía sin el otro. Y enterarse de que ese nombre, según la otra parte, le pertenecía a su ex socia, debió de sentirse como descubrir que la casa donde viviste toda la vida estaba a nombre de otro. Que lo que creías tu hogar, tu refugio, tu logro, en realidad nunca fue del todo tuyo. Eso es lo que la televisión no te cuenta. Que detrás de las caras famosas hay contratos, sociedades, letra pequeña, y que muchas veces la persona que tú crees dueña de todo es, en realidad, la que menos posee. Porque esto va mucho más allá de la doctora Polo. Esto es el sistema. Así funciona el mundo del espectáculo, y casi nadie te lo explica. La estrella pone la cara, pone el talento, pone los años de su vida. Se gasta, se desgasta, envejece frente a las cámaras. Pero los derechos, la marca, el verdadero valor del negocio muchas veces terminan en manos de otros, de los productores, de los socios, de la cadena. El artista brilla, pero no posee. Trabaja toda la vida construyendo algo que, en los papeles, nunca fue del todo suyo. ¿Cuántos artistas que tú amaste terminaron así? Cantantes que no eran dueños de sus propias canciones, actores que no vieron un peso de las repeticiones que te siguen poniendo hoy, gente que llenó las pantallas y los bolsillos de otros y que al final descubrió que no poseía nada de lo que creía suyo. El caso de la doctora Polo es uno más en esa larga lista, con la diferencia de que el suyo estalló en un tribunal, a la vista de todos. Y déjame contarte por qué esto te importa a ti, aunque tú nunca hayas estado en una pantalla. Porque este patrón no es solo de los famosos, es de la vida. ¿Cuántas mujeres dieron los mejores años de su vida a un negocio familiar, a la empresa del marido, a la tienda de los dos, y al final, cuando todo se rompió, descubrieron que nada estaba a su nombre? ¿Cuántas trabajaron sin descanso construyendo algo que creían compartido y se enteraron tarde de que en los papeles no figuraban? La doctora Polo, con toda su fama y todos sus millones, vivió la misma lección que viven tantas mujeres comunes. Que confiar no basta. Que el cariño no se escribe en un contrato. Y que cuando llega el momento de repartir, lo único que vale es lo que está firmado. Si tú alguna vez pusiste todo en algo y no te aseguraste de que también fuera tuyo en el papel, entonces entiendes esta historia mejor que nadie. Porque el dolor de la doctora Polo es, en el fondo, un dolor que millones de mujeres conocen. Hay algo más en todo esto, algo que da para pensar. Esta mujer se hizo famosa juzgando exactamente este tipo de pleitos.
sociedades rotas, parejas que se demandan, dinero que aparece y desaparece de cuentas compartidas, negocios que terminan en guerra. Miles de veces desde su estrado le explicó al público cómo protegerse, qué firmar, qué no firmar, cómo no quedar desamparado. Y mientras le daba esas lecciones al mundo, su propia vida iba camino a convertirse en uno de esos casos. La maestra terminó dando, sin querer, la clase más cara de todas, con su propia historia. ¿Y la industria aprendió algo de todo esto? Poco. Hoy sigue habiendo estrellas que ponen la cara y no controlan su marca. Sigue habiendo productores invisibles con más poder real que la figura famosa. Sigue habiendo gente que confunde el cariño con un contrato y descubre demasiado tarde que en este negocio lo único que protege es la letra firmada. La televisión hispana levantó imperios sobre el talento de mucha gente, y muchos de ellos no fueron dueños de lo que ayudaron a crear. La doctora Polo, con su fama gigantesca, fue solo el caso más visible de algo que pasa todo el tiempo, en silencio, lejos de los reflectores. La gran estrella, al final, estaba tan desprotegida como el último de los actores que cobraba $200 por episodio. Distinta cantidad de ceros. La misma lección amarga. ¿Y cómo terminó el pleito? Aquí tengo que ser honesto contigo. Fiel a la discreción que marcó toda su vida, la doctora Polo nunca hizo públicos los detalles del final de esta historia legal. No salió a anunciar que ganó. No salió a admitir que perdió. Los términos exactos de cómo se resolvió, o si se resolvió del todo, quedaron donde ella quiso que quedaran. En privado. Bajo llave. Y eso, en cierto modo, es lo más coherente con quien fue esta mujer toda su vida. La doctora Polo construyó su leyenda sobre destapar los secretos de los demás, pero los suyos los protegió como un tesoro. El final de su pleito con Marlene Key es uno más de esos secretos que se llevó al silencio. No sabemos quién ganó. No sabemos si llegaron a un acuerdo, si todo terminó con un apretón de manos frío entre abogados, o si simplemente el tiempo fue enterrando el asunto. Lo que sí sabemos es que estas dos mujeres, que un día lo fueron todo la una para la otra, hoy ya no comparten nada. Ni el negocio, ni la vida, ni siquiera quizá el saludo. Y de aquel imperio que levantaron juntas, lo único que sobrevivió intacto fue el programa. Frío, en repeticiones, ajeno ya a las dos mujeres que se desangraron por él. Lo que sí sabemos es que el programa que las dos construyeron sobrevivió a la guerra entre ellas. Caso Cerrado sigue al aire en repeticiones, sigue generando dinero, sigue entrando a las casas de millones de personas que ni se imaginan la tormenta que hubo detrás. Y hay una ironía en eso que da escalofríos. Ese programa se hizo famoso por los pleitos, por las traiciones, por las parejas que se destruían, por los socios que se robaban, por las familias que se peleaban por dinero. Tú te sentabas a ver el drama ajeno, ese que te hacía sentir que tu vida no estaba tan mal. Y resulta que el drama más grande, el más jugoso, el que tenía todos los ingredientes de un caso de Caso Cerrado, estaba pasando justo ahí, entre las dos mujeres que hacían el programa. Pareja que se separa, socias que se demandan, dinero que desaparece de una cuenta, un nombre que las dos reclaman. Si esa historia se hubiera presentado en el estrado, habría sido uno de los casos más vistos de todos. Solo que este no se podía actuar. Este era real. Y la jueza era una de las protagonistas. Y aquí está la lección que te llevas de todo esto. Que detrás del programa más entretenido, más ligero, más de sobremesa, había un drama mucho más grande que cualquiera de los casos que se actuaban en ese estrado. Un drama real. Con dos mujeres de verdad. Con dinero de verdad. Con un amor que existió según unos y que terminó según todos en una guerra de millones. La doctora Polo dramatizó durante años el dolor ajeno. Y mientras tanto, vivía el suyo propio, sin guión, sin actores, sin público. Y entonces volvemos al principio. Volvemos a esa imagen tuya, sentada frente a la televisión, viendo a la doctora Polo levantar el mazo, viéndola sentenciar el caso de otro con esa seguridad de hierro. Caso cerrado, decía ella.
y el caso del desconocido quedaba resuelto. Pero ahora ya sabes la verdad, que mientras ella cerraba el caso de todos los demás, el suyo seguía abierto, en un tribunal de Estados Unidos, sin cámaras, sin público, sin mazo que lo resolviera. La mujer que cerraba todos los casos del mundo nunca pudo cerrar el suyo, el único que de verdad importaba, el de su propia vida. Y cada vez que la veas en una repetición, ahora vas a verla distinto. Vas a ver a esa mujer firme, segura, dictando justicia, y vas a saber que detrás de esa firmeza había una guerra. Que cada sonrisa que daba al público cargaba un pleito que le pesaba en el alma. Que la persona más fuerte de la pantalla estaba peleando, en silencio, la batalla más dura de su vida. Y aún así, salía. Aún así, sentenciaba. Aún así, cerraba el caso de todos los demás con una entereza que ahora, sabiendo lo que sabes, se vuelve casi heroica. Porque hace falta una fuerza enorme para resolverle la vida al mundo entero mientras la tuya se cae a pedazos en privado. Y esa fuerza, esa, sí era 100% real. Caso cerrado. Para todos, menos para ella. Hasta aquí llegamos hoy, mi gente. A ti que me escuchas desde México, desde Estados Unidos, desde Colombia, desde Argentina, desde donde estés, gracias por quedarte hasta el final. Por querer entender la historia completa, la de verdad, la que está detrás del show. Porque tú y yo crecimos viendo a esta mujer, creyendo en sus casos, repitiendo su frase, y merecemos saber lo que pasaba cuando se apagaban las luces. No para juzgarla, para entenderla. Y quiero pedirte algo. Aquí, en los comentarios, cuéntame. ¿Tú creías que Caso Cerrado era real? ¿Cuál fue el caso que más te marcó, ese que nunca se te olvidó? ¿Y ahora que sabes lo que había detrás, lo ves distinto? Cuéntame también si alguna vez te traicionó alguien con quien lo construiste todo. Porque de eso, en el fondo, va esta historia. De lo que pasa cuando la persona en quien más confías se sienta del otro lado de la mesa. Y déjame decirte una última cosa, de corazón. Es fácil ver esta historia y quedarse con el chisme, con el escándalo, con quién le hizo qué a quién. Pero si te fijas bien, esta historia es un espejo. Todos, en algún momento de la vida, confiamos en alguien con todo. Un socio, una pareja, un hermano, una amiga del alma. Y a veces esa confianza nos la pagan bien, y construimos cosas hermosas. Y a veces nos la rompen, y aprendemos la lección a golpes. La doctora Polo, con toda su fama, no se salvó de eso. Ni tú, ni yo, ni nadie nos salvamos de eso.